Muy buenos días a todos. Toca presentar al doctor Alejandro Nató, a Alejandro, que es abogado, mediador, especialista en conflictos públicos, máster en resolución de conflictos y mediación de la Universidad de León, España, máster en cooperación internacional y gestión de proyectos del Instituto Universitario Campus Estelae de España, doctor en Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata, de Argentina, por supuesto. Profesor titular de Cátedra de Derecho Privado, Ciclo Básico Común de la UBA. Profesor adjunto de Derecho Internacional de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la UBA. No UVA. No. Presidente del Centro Internacional para el Estudio de la Democracia y la Paz Social. Director académico del Instituto Latinoamericano del Ombudsman, coordinador de la Oficina de Gestión de Conflictos de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Y muy importante, fue defensor del pueblo de la ciudad de Buenos Aires. Alejandro nos va a contar sobre la conflictividad social argentina y latinoamericana, y nos va a dar propuestas para superarla. Es una presentación muy interesante para todos los continentes y estoy seguro de que vamos a aprender muchísimo de la presentación del doctor Alejandro Nató. Adelante, doctor. Muchas gracias. Bueno, un placer enorme tener la oportunidad de conversar con ustedes sobre una temática que nos es afín a todos, que es la conflictividad social. Ante todo, un agradecimiento por la invitación para Sabino, que se atrevió a poner en la agenda global uno de los temas que naturalmente hace a la vida institucional del Ombudsman y que hace años que debería ser uno de los temas centrales y que en muchos de nuestros congresos, en muchos de nuestros ámbitos no está el tema. Así que creo que es necesario valorar este posicionamiento. Gracias a la Defensoría del Pueblo de Santa Fe por esta organización. Enorme agradecimiento a Jaef por toda su trayectoria y por la invitación, y a Silvina por la amabilidad y la hospitalidad. A todo el equipo de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe, muy agradecido. Gracias a mi presentador, un lujo que vos me presentes, y gracias por decirme Alejandro. Este tema de la conflictividad social tiene que ver con una dolencia social extendida que tiene América Latina. Tiene que ver con el grado de asimilación por parte de los estados y sus capacidades con respecto a los conflictos. Y en este sentido yo he escuchado en este congreso posicionamientos múltiples y miradas y enfoques que tienen que ver con también el modo de analizar conflictos, el modo de trabajar con conflictos, las experiencias desde los conflictos. Realmente es llamativo que hace muy poco en la Argentina alguien se atrevió a decir, un miembro de la Corte Suprema de Justicia se atrevió a decir que donde hay una necesidad no necesariamente hay un derecho. Y es interesante ver cómo se atreven algunos zorros en los gallineros a hacer este tipo de expresiones, porque está claro que estamos hablando de derechos cuando hablamos de gestión de conflictos. Y está claro también que la instrumentalización de los métodos adecuados de gestión de conflictos está a flor de piel de los sistemas, está a flor de piel del capital. Es como una necesidad que no esté tan cerca de la gente y que esté más cerca del sistema. Es más, estos métodos nacieron al calor de las necesidades del sistema, o sea, vinieron a descomprimir lo atiborrado, gracias,
muy amable, lo atiborrado que estaban los tribunales. Entonces, en esa concepción hubo una política pública alrededor de toda nuestra región, a partir de una propuesta del BID, de que proliferen los métodos adecuados de resolución de conflictos para no poner tanto dinero en juzgados. O sea, es una ecuación económica. Con lo cual, ese impulso de la política pública que se le ha dado al mundo de la mediación y la resolución y la transformación de conflictos vino de la mano de la economía. Y claro, y ahora la economía ve que está más cerca de las personas que del sistema y trata de ver, esos operadores del mundo económico tratan de ver cómo pueden hacer para cooptarlo. Entonces, cuando se pone en discusión los derechos económicos, sociales y culturales, tratando de justificar que los recursos del Estado son finitos, como lo puede decir cualquier juez cuando uno hace un reclamo por un derecho a la vivienda, lo que no se cuestiona es por qué son finitos los recursos del Estado. Y que lo que deberían cuestionar es qué pasa con los estados a partir de cómo se los han permeado con la financiarización, con la globalización, con la mundialización y con el endeudamiento. Porque ya que escuché hablar de las causas estructurales que dan vida a los conflictos, no puedo evitar de traer los contextos donde se dan los conflictos, porque si no estaríamos tapando el sol con un dedo. Y creo que sería una hipocresía. Y no lo digo yo, que cuando se nulifican los derechos económicos, sociales y culturales, porque no hay protección, porque no hay tutela, no hay derechos humanos. Lo dice la propia Convención, lo dice el propio Pacto de San José de Costa Rica. Y que lo diga un representante de la Corte Suprema de Justicia, más que llamativo, me parece perverso. ¿Por qué? Porque es ahí donde tiene que estar la garantía máxima de esa tutela de los derechos humanos. Al igual que todos sabemos aquí que nosotros en la Argentina tenemos un artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional que le abre las puertas al Acuerdo de Escazú para que todas las personas sean escuchadas, que son afectados con temas socioambientales, al Pacto de San José de Costa Rica, donde tiene que haber participación y escucha. Tiene que ver con el convenio 169 de la OIT, donde los indígenas cuando son afectados tienen que ser escuchados. Tiene que ver también con el Pacto Internacional del Niño, donde los niños deben ser escuchados. Y puedo seguir hablando de personas adultas mayores, de personas con discapacidad, donde siempre que tenga que ver con algo que sea ese sector tiene que estar ahí, definiendo, decidiendo y participando. Ahora, los mecanismos de participación. Y yo quiero comenzar diciendo que, en verdad, los mecanismos de participación no siempre están al servicio de las personas. Y yo no puedo estar obligado a, indudablemente, hacer que vean los que no pueden ver determinado tipo de cosas, pero sí a tratar de, juntos, los que estamos aquí, de correr el velo. Tenemos que tratar de correr un velo. Un velo impuesto por una lógica que a mí me gustaría trabajar con ustedes, algunos conceptos desde el contexto. ¿Por qué las desigualdades? ¿Por qué las violencias atraviesan los contextos? Y en este sentido, esas desigualdades y violencias también generan exclusiones y generan fragmentaciones sociales urbanas. Con lo cual, las desigualdades y las violencias que cruzan la democracia, que la voy a intervenir esa democracia con la dualidad social y la diversidad para que podamos comprender de qué hablamos cuando hablamos de conflictos, quisiera marcar que la misma democracia tiene cara y contracara. Una cara, y antes hablaba de participación, una cara que podría ser excluyente y exclusiva, donde está la ciudadanía política,
y una cara donde puede ser con movilización social y participación, donde está la ciudadanía social. Ahora, a medida que crece, dinámicas que dan pie a estructuras donde la ciudadanía política puede solidificarse en cuanto a lo que es un sistema de poder, se aleja de la ciudadanía social. ¿Por qué? Porque esta confrontación entre la democracia deliberativa de la ciudadanía social con la democracia representativa cada vez es más con cara de tensión y con cara de fricción. Por eso yo decía antes que sería muy bueno que el Latinobarómetro incluya como parámetro, como indicador, cuáles son las capacidades de los estados para poder asimilar los conflictos. Porque cada vez más se trata de encajar lo que no encaja en una caja, en vez de pretender co-construir una caja a partir de lo que no encaja por las desigualdades y violencias, por las fragmentaciones y las exclusiones. Por lo cual, indudablemente que la dualidad social y la diversidad, especialmente la diversidad, genera miedos, coexistencia, inseguridades que tiene la ciudadanía. Lo decía Nadia ayer, la defensora del pueblo de Bolivia, que ella vivió un conflicto político en el cual yo participé muy activamente, muy de cerca, donde planteaba que, bueno, que la Defensoría del Pueblo se puso a contar muertos. Y en lugar de la crisis política altisonante, como pudo llegar a tener Bolivia, no dio la posibilidad efectiva de llevar adelante enfoques dialógicos. Yo traigo esto para poder decir que hoy en día el individualismo, la presencia de el otro, ya no tan como un legítimo otro, como que está dentro de mi sistema, como decía el defensor del pueblo recién que acaba de hablar, de la República Dominicana, sino un otro distante, o como decía Maturana, en verdad, el otro legítimo otro que está dentro de mi sistema es de Humberto Maturana, o un otro distante, ese otro distante que quiero tener, que no me quiero topar con el otro, que quiero que me lo saquen de encima, donde aparece el racismo, la xenofobia, la exclusión a partir de la estigmatización, el estereotipo, la búsqueda de una nueva forma de relacionarnos con una distancia enorme entre los unos y los otros. Esto hace que en la diversidad algunos queden afuera, incluso de lo que puede contener el contorno del sistema democrático. Claro que los que están afuera, al igual que en la dualidad social, los excluidos, no están afuera. Y cuando digo esto que parece una tautología, tampoco es una tautología. Los que están afuera pujan por entrar en clave de conflicto. Y si no entendemos que lo de afuera es el adentro y lo de afuera tiene que ver con nosotros, lo único que vamos a hacer es seguir propugnando lógicas donde desde la democracia excluyente y exclusiva no podamos comprender qué capacidades de asimilación y de inclusión tenemos como instrumentos de acción para poder trabajar, para integrar a partir de puentes específicos donde vamos a buscar a aquellos que no tienen voz, donde vamos a buscar a aquellos que algunos dicen que no tienen derechos. Y en verdad esos derechos también se canalizan a través de la gestión constructiva de conflictos. Ya no porque solo los derechos económicos, sociales y culturales tienen que tener una canalización y hay una obligación del Estado de ser garante de esa canalización, sino porque en muchas materialidades fácticas tiene que haber espacios propicios como para poder viabilizar ese tipo de demandas, ese tipo de reclamos, y también ir a buscar a aquellos que ya no tienen el lugar para reclamar. Cuando planteo esto, lo digo en clave de esta lógica de poder superar la estética dominante que va generando cada vez más muros entre nosotros, porque esos muros lo único que hacen es dividir, separarnos, excluirnos, y darnos la posibilidad de pensar cómo desde la gestión de conflictos podemos avanzar en lo que hace a pasar de una posición de fuerza a una posición de derecho. ¿Cómo cambiamos esas posiciones de fuerza a esos lugares de derecho que tienen que tener las personas? Por eso decía que a partir de nuevas lógicas donde el capital se expresa
en mayor tipo de posicionamiento, ya sea en emprendimientos extractivistas, ya sea en el avance de fronteras con agroquímicos, ya sea con lógicas de introducción de nuevas tecnologías, que generalmente hay desplazamientos, hay desterritorializaciones, hay exclusiones, hay brechas en lo que hace a lo tecnológico. Ese tipo de muros, una vez que expulsan, no hay canales de acción que puedan llegar a reincluir. Entonces, ese tipo de canales de acción se encuentran con la lógica de un propio sistema que cada vez es más sórdido a la resistencia. Así como Seseña habla de las 3 M, que los medios de comunicación van de la mano con la militarización y que la militarización va de la mano con algún tipo de mano de obra con explotación. Y uno dice, bueno, y con todo esto, estos métodos que nosotros tenemos pueden seguir sirviéndole a esa cooptación que busca tener el capital para sí mismo. Entonces es ahí donde yo quiero hacer un parate y decir, miren, vamos a hablar en serio de algo que es delicado. Y disculpen que yo lo cruce con lo político y con lo social, pero creo que cada uno de los que estuvo aquí lo cruzó con lo que quiso. Entonces yo me voy a tomar este atrevimiento. Es imposible escindir el lugar que tienen los métodos adecuados de gestión de conflictos en el campo de la conflictividad social, de la política y de lo social. Con lo cual, si hablo de en dónde se usa este tipo de métodos y con quién se usa este tipo de métodos, la pregunta es, ¿cuál es el rol de las defensorías del pueblo con esto? Porque si hay alguien que tiene que tutelar los derechos humanos por mandato jurídico y por una especie de mandato moral, son las propias defensorías del pueblo. Ahora, ¿de qué hablamos cuando hablamos de conflictos para poder entender por qué traigo esto? Los conflictos, todos ustedes saben que tienen una formación, un surgimiento, una escalada, tienen mayor expansión. Ayer Nadia decía, bueno, cuando el conflicto llegó en Bolivia a su mayor expansión, verdaderamente nosotros como defensoría no encontrábamos capacidades para tener enfoques dialógicos. Ahora, los conflictos pueden desescalar, y pueden desescalar si los trabajamos bien, sin violencia, y si no los trabajamos bien es porque se trabajó solo el episodio y no el epicentro. Esto es porque se trabajó solo lo que vemos del conflicto y no la causa arraigal que dio vida al conflicto. Y el conflicto puede desescalar y pasar a relatencia. Pero ahora yo aquí quiero transmitirle algún tipo de conocimiento que me gustaría que lo asimilen. A la formación del conflicto, que es el conflicto latente, ya que trabajaron tanto análisis en el día de ayer, o anteayer también, vamos a introducirnos en algo que tiene que ver con el contexto que hace a la obligación de analizar. En el conflicto latente, como en el conflicto relatente, porque desescaló y en algún lado se quedó. Yo voy a usar 2 términos de la medicina para que lo entendamos. Uno de ellos es la etapa prodrómica, el pródromo, que es lo que da los primeros síntomas antes que aparezca una enfermedad. El pródromo. Y eso es el conflicto latente. Y la relatencia, donde voy a incluir conflictos de los lugares donde trabajo, que es Colombia, Chile y Ecuador. La relatencia es cuando el conflicto llega a un lugar que pareciera estar debajo de la alfombra. Y acá voy a utilizar el término esporular. Esporular es cuando una bacteria o cuando un microbio se queda en un lugar aletargado, esperando el momento de volver a resurgir.
Claro que cuando los conflictos se quedan en relatencia y no hacemos nada con los conflictos de relatencia, los conflictos recrudecen. Y permítanme esta palabra también. Recrudecer quiere decir que vuelven a emerger, pero con mucha más intensidad y violencia. Ahora, ¿cuánto de la dolencia social extendida de América Latina ha tenido epifenómenos conflictivos? Y yo di 3 casos. Uno de ellos es Chile, otro es Ecuador y otro es Colombia. Y cuando el conflicto llegó a la relatencia, nadie hace nada hasta que el conflicto recrudece. En Chile, el conflicto después del reventón de 2019, donde hubo represión en las calles, donde hubo una especie de confrontación en clave de guerra, se disparó a los ojos de los actores sociales. Algo que es vergonzante para los que lo hicieron y realmente sintomático de una forma de reaccionar por parte de lo que teóricamente deberían ser las fuerzas irregulares del Estado, pero terminan siendo las fuerzas regulares del Estado. Cuando yo digo deberían ser las fuerzas irregulares y no las regulares, las fuerzas de seguridad, es porque las regulares del Estado, en materia de la acción social, es el actor social en clave de un protagonismo. Pero los actores de la democracia excluyente y exclusiva prefieren tener como brazo ejecutor de políticas para el conflicto a las fuerzas de seguridad, en vez de tener capacidades de asimilación de conflicto con enfoque dialógico. Entonces es allí donde, en el momento de mayor expansión del conflicto, el conflicto se lo reprime. O sea, se vuelve a poner en la caja lo que salió de la caja. La caja se rompió porque la rompió la desigualdad, en ese caso en Chile, la sanitaria, la educativa, la previsional, incluso la de hábitat. Pero en vez de volver a ver qué tipo de caja se puede co-construir, a palazos limpios se pretende volver a la gente adentro de la caja rota. Que de hecho la pandemia letargó el conflicto y lo hizo esporular. Pero después vino la constituyente que canalizó el conflicto. Ahora, ¿qué pasaría si los chilenos dentro de un mes y medio votan en contra de la constituyente que elaboró todo el proceso constituyente? Y lo hago en clave de pregunta. ¿Qué pasaría con los conflictos que quedaron en esta relatencia? ¿O qué pasó en Ecuador con conflictos como los que fueron un calco del 2019 al actual conflicto de 18 días de paro? Y digo un calco porque el conflicto en relatencia, nadie hizo absolutamente nada para poder trabajar esos conflictos. Entonces yo me pregunto, cuando los conflictos están en relatencia o cuando los conflictos están en latencia, ¿esporulando o en la etapa prodrómica? Es el momento donde trabajar con los conflictos. Más que tener un buen análisis, es el momento para tener una actitud proactiva con los conflictos y es el momento de las defensorías del pueblo. Ahora, la pregunta es, después paso a Colombia con un ejemplo. La pregunta es, si seguimos pensando que el conflicto solo nos da oportunidad de tratamiento y vamos a trabajar en cuanto a la planificación estructurada de cómo trabajar cuando el conflicto lo tenemos allí. Pero nosotros tenemos una capacidad de acción mucho mayor que cuando el conflicto está en esa etapa de poder intervenir, que tiene que ver con sistemas de prevención, educación para la convivencia y la paz y fortalecimiento individual y comunitario. Esto lo hacen muchísimas defensorías de nuestro país. Y se lo digo a aquellos que nos están mirando desde otros países. Aquí hay defensorías municipales que sensibilizan actores, ya no para intervenir en todo lo que es el tratamiento del conflicto, pero sí sensibilizan actores para poder trabajar exclusivamente con aquellos que pueden tocar la hojita del árbol, no meter las manos en las raíces. Pero cuidado, que hay algo que a un autor que se llama Lederach no se le ocurrió, que tocando la hojita del árbol
y no metiendo la mano en la raíz, ya el conflicto se reencausa. No es necesario transformar el conflicto, es necesario tomarlo a tiempo el conflicto. Y cuantos más actores sensibilizados, y especialmente funcionarios sensibilizados tengamos como para tocar las hojitas del árbol de modo proactivo, con un enfoque dialógico, más se puede hacer con el conflicto. O sea, quizá no lo puedan transformar, pero sí puede cambiar la dinámica de la violencia, porque hoy en día el rasgo distintivo que tiene nuestra sociedad es que tenemos un convivir violento. Y las violencias institucionales no las podemos soslayar dentro de ese convivir violento. Y si algo existe dentro de una violencia institucional, es no tener los mecanismos participativos activos que habiliten voces a aquellos que ya no tienen voz. Porque los mecanismos vinculantes de la democracia que están predispuestos para los actores sociales también ya son provocativos y como no son vinculantes, también representan violencia institucional. Por eso hay que generar canales de participación activos y estos mecanismos de gestión constructiva de conflictos. Si nosotros generamos ámbitos de educación para la paz, trabajamos en el cambio cultural y en el cambio cultural vamos a buscar los elementos socializadores donde están los niños, donde están las familias, donde están las personas en los barrios, y por eso yo decía que muchas de las defensorías municipales, tenemos una aquí, que es la de Paraná, que tienen 200 vecinos, que están trabajando de modo activo como mediadores comunitarios en los barrios, son de los barrios, están allí, y el concepto de estar allí como categoría conceptual es fundamental. No solo están capacitados para intervenir, sino que están permanentemente haciendo fortalecimiento individual y comunitario. Y creo que estos son los campos de posibilidad, las ventanas de oportunidad que nos dan las defensorías del pueblo, que pueden tener un rol dentro de lo que es la conflictividad que va mucho más allá del tratamiento, porque todo esto del fortalecimiento comunitario, la educación para la paz, la sensibilización de actores, la predisposición de un enfoque dialógico y una cultura distinta, o atender a una cultura distinta que sea contrafáctica de la violencia, hace que esos caminos contrafácticos permitan salir de la estética dominante y posicionarnos en un lugar que sea productivo y productor de nuevas dinámicas de relaciones entre las personas. Quiero, como trabajaron análisis de conflicto, quiero traer algo que me parece que es fundamental porque las causas, las demandas y los efectos, que es la base de lo que nosotros analizamos cuando analizamos conflictos, las tenemos que cruzar también con los factores personales, factores situacionales y factores culturales. Por eso vuelvo con el contexto. Vuelvo con el contexto. Pero vuelvo también a ir un poco más allá de los actores. Y basarme en si en ese análisis yo estoy tomando en cuenta la cultura del tomador de decisiones. Porque en esto que dijo en algún momento una ex defensora del pueblo de Bolivia, fallecida ya, y realmente una persona que es encomiable para tenerla en cuenta todos nosotros de modo permanente, doña Anita María Romero de Campero. Ella planteaba algo que era una realidad tangible. Cuanto mayor capacidad de poder, menor capacidad dialógica. Cuanto más debilidad en el poder, mayor necesidad de diálogo. O sea que al diálogo como tal se lo visualiza como un instrumento necesario cuando estoy débil en el poder. Pero hay un elemento que yo quiero que tengamos en cuenta de los factores personales. Muchos gobernantes no creen en el diálogo. Muchos gobernantes creen en la imposición de lo que quieren imponer. Proyectan algo y si no pueden llevar adelante eso que proyectaron, tratan de, por la fuerza, tratar de materializarlo. Es una lógica del poder que quizás es vetusta, pero al mismo tiempo creen que es el modo.
porque si no, la representación social, o sea, la imagen cognitiva colectiva que pueden llegar a tener de aquel que va a tomar una decisión es de debilidad. Y con eso también tenemos que lidiar. ¿Y quién mejor para abrir negociaciones con ese tipo de improntas que no sea una defensoría del pueblo ante el acontecimiento de conflicto, sabiendo que tenemos que trabajar los factores culturales y los factores personales de los tomadores de decisiones? Por eso yo siempre pongo que en las impugnaciones y las interpelaciones que generan los actores sociales, en la búsqueda de una sociedad abierta e integrada, y si queremos ponerle flores en la mano, como hace Bansky al actor social, lo único que tenemos que hacer es buscar cómo podemos intervenir, no solo en los ámbitos de sociabilidad, sino también como ámbitos de intervención social en instituciones bajo lógicas que no sean de inmovilidad activa. ¿Qué quiero decir con esto de inmovilidad activa? ¿Vieron cuando alguien corre en la cinta y hace que hace y no hace? ¿Qué quiero decir? En la cinta transpiro mucho, pero estoy siempre en el mismo lugar. Yo corro en la cinta, hoy lo pongo en 8 y corro. ¿Sí? En media hora, una hora, puedo correr 6 kilómetros. No hay problema, transpiré un montón. Ahora, no me moví del lugar que estoy. Y en esto, yo lo llamo quietud pactada. En esto que hago y en verdad no hago, lo llamo quietud pactada. Y las defensorías del pueblo pueden caer en este lugar, porque forman parte también de la ciudadanía política. Está cerca de la ciudadanía social, pero según quién esté al frente de la Defensoría del Pueblo, va a ser directamente proporcional a cómo sea la dinámica que lleve adelante la Defensoría del Pueblo. Por eso, disculpen que trate de introducir una temática más a lo social y a lo político y me meta en lo institucional de las propias Defensorías del Pueblo. Pero esto que termina siendo una ventana de oportunidad para estar más cerca de las personas, para estar más cerca del sistema, no nos olvidemos que con la responsabilidad institucional que tiene un defensor o una defensora del pueblo, también está de la mano con la definición de hacia dónde va esa Defensoría del Pueblo. Y en los conflictos se nota hacia dónde van las Defensorías del Pueblo, porque por acción o por omisión se puede estar o no estar. A veces hay que omitir, pero de un modo fundado, ¿por qué no estar? Lo que no se puede hacer es omitir por desidia no estar. Un cambio a favor de los derechos humanos es como una gestación de espacios dialógicos permanentes, con intersectorialidad e interinstitucionalidad, pero tomando la latencia de los conflictos y la relatencia de los conflictos, que acá no lo incluyo, pero se los acabo de mostrar, en sistemas de alerta temprana y coordinación de acciones, porque no todo lo tenemos que hacer nosotros. El tema es tocar los timbres de quienes tienen que hacer. La Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires en la Argentina tiene un flujograma que hace seguimiento de cómo están los conflictos emblemáticos. La Defensoría del Pueblo de Perú lo tiene también. Nosotros a través de la Federación Iberoamericana del Ombudsman estamos integrando a todos los actores que tienen que ver con el mundo de los conflictos en cada Defensoría del Pueblo, en cada institución nacional de Defensorías del Pueblo. ¿Qué queremos con esto? Seguir pensando alrededor de la necesidad de la integralidad. Seguir pensando alrededor de hacer procesos integrales de transformación, donde haya actores con análisis de situación, que es lo que estuvieron viendo estos días, pero actores articulados y coordinados, con evaluación permanente, y al mismo tiempo traer también que estas intervenciones integrales requieren mucha articulación, mucha coordinación y mucha participación, porque esos abordajes estratégicos, integrales, interdisciplinarios, tienen que cruzar los derechos humanos, tienen que buscar niveles de convivencia mayor y tienen que ir a las configuraciones culturales, que es donde hay una incidencia directa sobre las prácticas sociales. Y estamos intentando buscar, dentro de los contextos, cómo los mecanismos de violencia que inciden dentro de los conflictos, en ámbitos más violentos todavía, tienen una reproducción porque se produce y se reproduce, porque se imprime y se sobreimprime
en cada uno de esos contextos donde hay violencia, más violencia. Se imprime y se sobreimprime, más conflicto, y las reacciones son directamente proporcionales a los campos de relación interpersonal que hay en cada uno de esos ámbitos. Entonces, vamos a tomar ciudades que son emblemáticas de nuestro país, donde tenemos cara y contracara, como Rosario, Bariloche y Mar del Plata. Cara y contracara porque son postales muy lindas de lugares muy lindos, pero que tienen un grado de exclusión social manifiesto, como puede ser cualquier ámbito del conurbano bonaerense. Más allá de los índices de criminalidad, como puede ser cualquier ámbito del conurbano bonaerense, más allá de lo que la prensa diga de estos lugares por tomarlos como emblemáticos, lo real es que esas violencias estructurales, si no las trabajamos a tiempo, y no solo las defensorías del pueblo, sino todos aquellos que tienen obligaciones, pero la Defensoría del Pueblo con articulación, coordinación y participación puede generar esto de abrir los ojos para ver qué, y lo que se puede ver más allá de lo que se ve. ¿Por qué? Y porque una misma imagen tiene dos caras. Pero cuidado, y lo digo siempre, el privilegio no nos nuble la empatía. Tenemos que seguir estando del lado de aquellas personas que más lo necesitan. No por las 100 reglas de Brasilia, que le den acceso a derechos a las personas que ya están tabuladas que no tienen derecho, sino porque nuestras propias personas tienen la obligación de saber que hay un lugar cercano, que hay una institución que le extiende un brazo para poder tener mayor grado de convivencialidad y poder encontrar lo que hay adentro de cada una de las personas cuando un entuerto, una desaveniencia, un conflicto se avecina. Ahora, si no tocamos las causas estructurales de los conflictos, si no nos metemos a fondo en los contextos, si no articulamos actores, si no sensibilizamos a aquellos que tienen poder de decisión y no nos metemos en la lógica de la toma de decisiones, difícilmente podamos cambiar estructuralmente algo que es productor y reproductor de lógicas de mayor violencia. Por mi parte nada más, muchas gracias.